La antropología filosófica es la rama de la filosofía que se cuestiona preguntas sobre el ser humano. Y una de las más importantes es, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos distingue de los demás animales? ¿Qué tenemos de especial las personas? Para responder a esta pregunta, los filósofos a lo largo del tiempo han señalado distintos elementos característicos de los seres humanos que para ellos eran los esenciales, los definitorios, los que nos servían para distinguirnos de todo el resto de seres existentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la capacidad de pensar y de hablar. Aristóteles pensaba que los seres humanos nos distinguimos del resto de animales porque, aunque todos los animales tienen voz, que les sirve para distinguir el placer del dolor, solo los humanos tenemos palabra. Aristóteles pensaba que la palabra estaba unida al pensamiento, a la razón. De hecho, como sabes, en griego, ambos términos, la palabra y la razón, se designan con la palabra logos. Otro filósofo que daba enorme importancia a la racionalidad humana, que para él era la característica esencial de los seres humanos, es Kant. Kant creía que la razón humana era el motivo por el cual los seres humanos somos morales y tenemos dignidad, es decir, un valor infinito que nos distingue de las cosas. Kant pensaba que las cosas tienen un precio, porque se pueden comprar y vender, y si se estropean se pueden reemplazar por otra cosa similar. En cambio, las personas, decía Kant, no tenemos precio, sino que tenemos dignidad, tenemos un valor infinito porque somos irreemplazables, y eso se debe a que somos seres racionales. Otros filósofos, sin embargo, han apuntado a que lo que nos distingue a los seres humanos de los animales es el hecho de tener un alma. ¿Qué es el alma? Hoy en día, en lugar de hablar de alma, solemos referirnos a la mente. La mente tiene que ver con la capacidad humana de pensar, de sentir, de desear, con nuestra actividad mental. Sin embargo, hace muchos siglos los filósofos se referían a esta dimensión inmaterial del ser humano con el nombre de alma. Platón, por ejemplo, pensaba que lo que nos distingue a los seres humanos es la existencia de un alma. Platón era un filósofo dualista. Él creía que en el ser humano existen dos realidades, una material, el cuerpo, y otra inmaterial, el alma. Para Platón, el alma es inmortal y eterna. Los cristianos también piensan que el ser humano tiene un alma que es inmortal, y además los cristianos consideran que el alma ha sido creada por Dios y aspira a la salvación eterna. Este aspecto, el de disponer de un alma eterna, inmortal, que aspira a la salvación y que ha sido creada por Dios, es lo que, según los cristianos, nos hace distintos de todos los demás animales. Otro filósofo dualista, que también pensaba que el ser humano está compuesto por dos cosas, es Descartes. Descartes creía que en el ser humano hay dos sustancias distintas, es decir, dos entidades, dos realidades completamente diferentes y opuestas. El cuerpo, decía Descartes, es material, ocupa un lugar en el espacio. En cambio, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones no ocupan ningún lugar, son inmateriales. El ser humano, para Descartes, entonces está compuesto por dos sustancias distintas. Lo que no terminó nunca de explicar del todo bien Descartes es cómo esas dos realidades tan distintas podían conectarse entre sí y cómo, por ejemplo, yo cuando pienso que quiero levantar un brazo, lo cual es inmaterial, pues puedo hacerlo. Y eso se muestra en el espacio con un brazo que se mueve, ¿no? Otros filósofos, sin embargo, no son dualistas, no creen que en el ser humano haya dos realidades distintas. Estos filósofos que creen que el ser humano está compuesto por una sola cosa se llaman monistas. Uno de los más famosos fue Julian Onfray de La Métrie, un filósofo francés que vivió en el siglo XVIII y que creía que el ser humano era como un robot muy complicado, como una máquina, porque estábamos formados solamente por materia. En la actualidad, los filósofos tienden a ser más bien emergentistas. El emergentismo considera que el ser humano efectivamente está compuesto de materia, de células, que a su vez están hechas de átomos, pero que de la materia, por su capacidad organizativa, puede emerger, puede surgir una dimensión nueva, la capacidad de pensar y de sentir que tenemos los seres humanos. Ejemplos de filósofos emergentistas son Mario Bunge o Karl Popper.
Una tercera característica que algunos filósofos han señalado como la clave que nos distingue de los demás animales es la libertad. ¿Somos libres los seres humanos? Desde luego tenemos la impresión de ser libres. Y por ejemplo, cuando mandamos a un criminal a la cárcel, lo hacemos porque pensamos que es responsable de su acción. Es decir, que fue libre de actuar y que voluntariamente hizo lo que hizo, por lo cual merece ser castigado. A nadie se le ocurriría meter a un león en la cárcel por haber atacado a su domador, porque pensamos que el león no tiene ese tipo de libertad. El problema filosófico es si ese sentido de libertad que tenemos los humanos es real o es solamente una ilusión. Algunos filósofos, como los existencialistas, pensaban que la libertad es efectivamente real y de hecho que es la característica esencial de los seres humanos. Los seres humanos, decían los existencialistas, somos libertad pura. Es decir, no tenemos una vida fijada y dada, sino que la construimos con nuestras libres decisiones. Otros filósofos, en cambio, han puesto en duda la existencia real de la libertad. Para filósofos deterministas, como por ejemplo Spinoza o Skinner, la libertad es una ilusión. Creemos ser libres, pero en realidad nuestros actos están determinados, están condicionados por todo lo que nos ha sucedido, por nuestra biología y por nuestro aprendizaje. También hay filósofos que han considerado que lo que nos distingue a los seres humanos es que somos el único animal que tiene historia, es decir, que ha vivido de maneras diferentes en culturas distintas a lo largo del tiempo. Esta característica, la de tener historia, nos lleva a una pregunta filosófica enormemente interesante. ¿Tiene la historia algún sentido? ¿O es simplemente un desarrollo caótico y azaroso de sucesos? Agustín de Hipona, un filósofo cristiano que vivió en el siglo V después de Cristo, pensaba que efectivamente la historia tenía un sentido y que se podía comprender en términos escatológicos, es decir, que adquiría su significado cuando la mirábamos desde el punto de vista del final de los tiempos. Agustín, que era cristiano, pensaba que un día la historia terminaría y que Dios vendría a juzgarnos. De manera que toda la historia de la humanidad, aunque parece caótica e incomprensible, puede entenderse si vemos en ella la lucha entre dos tipos de personas: los seguidores de Dios, a los que él llamaba la ciudad celeste, y los que anteponen sus intereses egoístas a las obligaciones divinas, que era lo que él llamaba la ciudad terrestre. Otro filósofo que creía que la historia tiene un sentido es Hegel, un filósofo alemán que vivió en el siglo XIX. Hegel pensaba que la historia era el despliegue en el tiempo del espíritu. Para Hegel, la auténtica realidad es inmaterial. Era una entidad, a la que él llamaba el espíritu, que se iba desarrollando a lo largo del tiempo. Además, pensaba Hegel que ese desarrollo no era lineal, sino que evolucionaba mediante contradicciones, mediante oposiciones, de una forma pendular, como si la historia fuera dando bandazos de un lado para otro, pero al mismo tiempo avanzando, de manera que la imagen de la historia avanzando dialécticamente sería algo así como la de una espiral, es decir, momentos que van de un lado para otro, pero que no retornan al punto de partida, sino que de alguna manera avanzan hacia el progreso. También ha habido filósofos que pensaban que lo que nos distingue a los seres humanos es la capacidad de trabajar. Podrás pensar a lo mejor que hay animales que trabajan, como las abejas o las hormigas, y efectivamente es así. Sin embargo, los seres humanos son los únicos capaces de pensar antes de actuar en su manera de trabajar y además de hacerlo de forma creativa y original. Este rasgo, la capacidad de imaginar formas originales, de colaborar entre nosotros de forma innovadora, era para Marx lo que nos definía a los seres humanos. El ser humano, decía Marx, se desarrolla como verdaderamente humano cuando pone en práctica su creatividad y su capacidad de transformar el mundo mediante el trabajo, de manera imaginativa, original, creativa, algo que ningún otro animal puede hacer, porque los animales que trabajan lo hacen siempre de manera instintiva y repitiendo las mismas pautas, como por ejemplo los pájaros cuando construyen sus nidos. La forma en la que nosotros construimos casas, sin embargo, es enormemente variada y original, y eso nos distingue de los pájaros. Por último, ha habido también algunos filósofos que consideraban que el rasgo definitorio de lo humano es la capacidad de desarrollar una vida individual, de convertir nuestra existencia en un proyecto libremente elegido.
Estos filósofos vitalistas creen que eso no ocurre con los animales. Los animales viven de manera pautada, siguiendo sus instintos, en cambio las personas construimos nuestra vida y le damos un sentido, y eso es lo que nos distingue de ellos. Ejemplos de filósofos vitalistas son Nietzsche o el filósofo español Ortega y Gasset.